Bueno, vamos con el informe de hoy. Nos vamos a poner serios, Gianni, porque en realidad es un tema que les voy a decir, es un desafío periodístico, es realmente, no sé si decir la palabra complicado, pero voy a volver a usar la palabra, es un desafío poder ponerlo al aire, poder ver que la gente objetivamente analice la información, porque tiene que ver con un tema hipersensible para los argentinos que acabamos de conmemorar esto del Día de la Memoria, del 24 de marzo. ¿Qué pasó? A raíz de hacer este informe y andar por la calle, hablar con mucha gente, nos dimos con la situación de que hay un grupo de la sociedad, hay sectores de la sociedad que reclaman la historia completa. Eso es lo que nos generó curiosidad. ¿A qué se le llama hoy el reclamo de la historia completa? O la historia total, como dicen algunos, o que se cuenten todos los hechos, todos los sucesos. Hay quienes dicen la historia está en deuda, hay cosas que no se cuentan, hay cosas que se le niegan a los chicos. Y en medio de esto, situaciones, tal vez la grieta argentina, que se hace cada vez más evidente, también en esta fecha, aunque nos duela, también en esta fecha se hizo evidente la grieta, lo vimos en los actos que deberían ser de todos los argentinos y vimos estos actos tan politizados. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no escuchar a quienes están reclamando un poco más de la historia y ponerlos al aire y ser objetivos y tratar de hacer, como les decía, vuelvo a usar la palabra, de llevar adelante este desafío de poder hacer esta entrevista sin herir a nadie, pero sí preguntando lo que tenemos como curiosidad de los periodistas, lo que tenemos como deber los periodistas preguntar, tratando de que esto sea realmente, como les decía, objetivo. Nunca lo va a ser. Hay gente que está de un lado, hay gente que está del otro, y está este grupo grande también, que les puedo asegurar que es muy importante, que desconoce casi el 100% de los hechos y que muchas veces va a los actos y definitivamente casi no sabe bien qué es lo que se está conmemorando o qué es lo que se busca con este tipo de objetivo, realizar por ejemplo un acto. Pero bueno, vamos a poner la primera nota en pantalla. Ustedes recuerdan que en la semana ofrecemos una nota con el doctor Valentini. Él es prácticamente, yo lo definiría así, lo definí en ese momento así, es una víctima de esta situación porque lo vivió en carne propia, lo contó en esa entrevista. Y fuimos a verlo a él también, para hablar un poco de esta situación, pero también para preguntarle qué es esto que reclaman algunos de esta historia adeudada de parte de la Argentina. Y nos decía lo siguiente. Bueno, en general me imagino que está haciendo referencia a lo que se conoce habitualmente como la teoría de los dos demonios, digamos, ¿no? Que como que, digamos, la victimización siempre se hace del lado de los desaparecidos y no existe ninguna referencia a lo que fueron las presuntas víctimas de la guerrilla y todo este tipo de cosas. En realidad la teoría de los dos demonios ya está superada a nivel mundial, ¿no? Pero esta es una idea que surge, sobre todo en nuestro país, desde el informe del Nunca Más, desde el prólogo del informe de Sábato, en su momento dice los actos de terror cometidos desde los dos bandos o una cosa así. De allí se agarra esta gente en general que pretende construir la idea de que acá hubo una guerra, ¿no?, entre dos bandos enfrentados y que hubo excesos de los dos bandos o hubo excesos de los dos lados. En realidad esto a nivel de organismos de derechos humanos internacional, no el nuestro solamente, ha sido superado porque evidentemente el terrorismo de Estado, lo que se conoce como terrorismo de Estado, no tiene nada que ver con una guerra, porque obviamente no hay una equivalencia entre las fuerzas. Cuando una de las partes domina todos los medios de comunicación, todos los medios de información, todas las armas, todo el ejército, y el otro lado es un grupo que se predispone a resistir a esto, no se puede hablar de una guerra regular entre dos bandos enfrentados. Sí se utiliza para legitimar de alguna manera, o quienes utilizan la teoría de los dos demonios siempre han sido sectores muy particulares de la sociedad. En su momento los adalides de esta postura han sido Mariano Grondona en una época, hoy es Cecilia Pando, o sea, son voceros muy particulares y por supuesto la gente que tiene un pensamiento más de derecha que asimila esta historia, pero obviamente no ha sido así, ¿no? ¿Crees que en el camino se habla de bombas, se habla de muchos atentados de parte de tal vez estos grupos
revolucionarios en Argentina, han quedado en el camino víctimas que son hoy, algunos denuncian, dice, ni siquiera cobran un subsidio, algunos montoneros sí. ¿Crees que hay de ese tipo de víctima que nada tenía que ver y que quedó en el camino y quedó en el olvido y que está en la mitad de esta situación? Mira, lo que yo creo que lo primero que hay que entender es cómo se produjeron. Creo que la historia no ha sido contada como fue, ¿no? Esto que sucedió en la Argentina no fue un episodio, sino que esto formó parte de un plan sistémico. Esto arranca inclusive de la guerra de Argel, de la Escuela de Panamá, de cómo los franceses, en la guerra de Argel fue la primera vez que el ejército regular de Francia se enfrentó con un ejército irregular o insurgente, digamos, con una población armada en defensa de su nación. El mismo episodio que vivieron en Vietnam después los Estados Unidos. Entonces esto provocó dentro de las fuerzas militares la idea de que, como era un momento de mucha evolución política, estaba la Revolución Cubana, el Che Guevara que vino a Bolivia, los militares entendieron que en un momento la población se armaba y hacía revoluciones y que el enemigo era toda la población, o el enemigo podía estar en cualquier lugar de la población, en los niños, en las mujeres, y así fue que fueron entrenados en lo que se conoce como la Escuela de las Américas o en la Escuela de Panamá, en contrainsurgencia, que suponía ver en cada ciudadano a un enemigo potencial, ¿no? Y los métodos de tortura para obtener información y para desarticular estos movimientos guerrilleros que se estaban propagando en toda América Latina a través de la experiencia cubana, perdón. Esto pasó en todos lados, pasó en Brasil, pasó en Chile, pasó en Paraguay, pasó en Argentina, en toda Latinoamérica, porque fue parte de un plan sistémico de destrucción de estas revoluciones o de estas pseudo-revoluciones latinoamericanas. Entonces, lo que ha habido aquí ha sido el desarrollo de ese plan que se llamó el Plan Cóndor, y que por eso son experiencias que se replicaron de manera idéntica. Si uno ve los desaparecidos de Chile o la experiencia con Pinochet en Chile y vemos la nuestra, es exactamente igual, o Stroessner en Paraguay o lo que sea. Entonces sí siento que hay una deuda de la sociedad con todos aquellos quienes fueron víctimas, lo cual no significa que podamos avalar la teoría de los dos demonios o colocar en un plano de igualdad a quienes fueron perseguidos por un terrorismo de Estado que a un efecto colateral de un grupo que tomaba una actitud revolucionaria. No me parece que sean equivalentes. Que haya que abrir una nueva discusión sobre el tema, no me opongo ni mucho menos. Me parece que coincidís con la deuda que hay, por lo menos histórica, de contar la historia como fue. Sí, yo creo que la deuda es esa. Creo que todos debemos saber cómo fue la historia. Si todos supiéramos cómo fue la historia, entonces inclusive la teoría de los dos demonios no tendría lugar, porque sabríamos perfectamente cómo se desarrolló este plan, que no fue una guerra entre dos bandos, que aquí hubo terrorismo de Estado, que hubo una cacería contra quienes pensaban diferente, y entonces no podemos poner a las víctimas en igual jerarquía. Esto es una forma que yo tengo de pensar, ¿no? Pero sí que puede haber habido indudablemente otras víctimas que no sean solamente estas, eso no me cabe ninguna duda. Ahí está planteado el tema, ya habíamos hablado del doctor Valentini. Recordamos que nosotros lo ponemos como víctima de esta situación porque él lo vivió en su casa, era chiquito, la policía entraba en su casa con armas y demás, fueron apuntados, detenido su padre, tengo entendido que su abuela también requisada en su propia casa y demás, bueno, toda una situación que él vivió. Entonces a mí me parece que realmente es víctima de toda esta situación. Pero ahora vamos a poner en el aire notas de, por ejemplo, Rudolf Lescano, que todos lo conocen, es el director del Ballet José Hernández, siempre hacemos entrevistas, por lo general por lo que tiene que ver con lo artístico y toda su trayectoria, su carrera, pero en este caso en carácter de vecino, porque a raíz de un comentario que nos hizo en algún momento cuando hacíamos una nota referente a este tema, y después vimos lo que volcó como información de lo que él quería expresar a través de las redes sociales, dijimos, bueno, vamos a reflejar también en la palabra de un vecino muy conocido, cuál es el pensamiento. Y Rudolf es otro de los que reclama esta historia que dicen algunos está contada a medias. La nota con Rudolf Lescano. Como ciudadano, como hijo de este país, que lo quiero un montón y lo amo, este tema es un tema
que no se puede hablar livianamente sobre el mismo. Hay que tratar de indagar un poco y conocer un poco porque es un tema que le hizo muchísimo daño al país, es una historia negra en el país, entonces es un tema con el que hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso, porque hubo muchas víctimas y hay mucha gente que todavía hasta el día de hoy está sufriendo por aquello que pasó. Punto número 1. Punto número 2. Para hablar de este tema hay que despojarse de todo fanatismo. Si no somos objetivos, no hay manera de hablar sobre este tema. Tenemos que superarlo al tema, pero el tema se supera de manera objetiva. Hay que despojarse de las ideologías, de los fanatismos tontos, diría yo, porque no llevan a ningún lado. O sea, donde hay fanatismo normalmente hay excesos y los excesos no son buenos. Argentina está pasando lamentablemente un momento feo porque aparentemente no aprendimos nada. Acá murieron 30.000 tipos o 20.000 o 50.000, no sabemos, porque yo hoy siento como ciudadano que todo el mundo me miente. Pero así haya muerto uno solo, ya es malo. Hoy la sociedad se ha tornado una sociedad nuevamente violenta, donde hay un sector que está provocando de manera permanente y cada vez con más insistencia, aparentemente para buscar lo mismo que buscaron en la década de los 70 y que terminó con las muertes que terminó. Yo acepto los idealismos, de hecho yo he sido un tipo idealista, pero bajo ningún punto de vista mi idealismo, mis ganas de soñar se tienen que imponer a través de la violencia. Mi idealismo deja de serlo cuando yo mato a otro tipo para ponerlo sobre la mesa. Eso respecto al tema en general. Y respecto al tema puntual y particular, yo sí reconozco que una parte de la fuerza militar en Argentina se comportaron como unos verdaderos hijos de mala madre. Una parte de los militares en Argentina deshonraron al uniforme, deshonraron a la patria, deshonraron al pueblo a quienes tenían que cuidar. E hicieron uso de la estructura del pueblo. E hicieron uso de la estructura para beneficio propio. Eso está mal, esos tipos tienen que ser juzgados y les tenemos que caer con la mayor pena posible. Deberían estar todos en perpetua, porque fueron unos hijos de mala madre. Pero cuidado, esa es la mitad de la historia. La otra mitad es que también hubo otros hijos de mala madre, nenes de mamá con plata, que estaban rascándose la oreja y que en nombre de sus ideales salieron a poner bombas y a matar inocentes y a generar el caos que terminó en lo que terminó. Entonces háganse en cargo alguna vez de lo que hicieron este 50%. Acá hubo una guerra interna, tenemos que terminar con los ideologismos pavos. Acá hubo una guerra entre tipos que simpatizan con lo que se llama la extrema izquierda y con aquellos que simpatizan con lo que se llama la extrema derecha. Yo qué sé yo de los extremos. Yo formo parte de un pueblo que se levanta a las 6 de la mañana todos los días, marca tarjeta, tiene que ir a laburar, a cumplir con lo suyo. Yo formo parte de ese país que desde los 70 hasta ahora quedó al medio, sufrió las consecuencias y somos los que estamos metapedalear haciendo producir a este país y sosteniendo a una sarta de vagos por un lado y a una sarta de fanáticos por otro, que no nos condujeron a nada. Entonces, yo quiero que la historia se sepa completa. Así como vamos a meter en cana un montón de militares, dejemos de hacer negocios con los derechos humanos y definitivamente que paguen todos los que tengan que pagar, desde Firmenich para abajo. Porque me parece que se portaron muy mal, me parece que nos vendieron un verso y fueron los instigadores a la violencia, por la violencia misma, por el deporte de matar a un tipo con uniforme, nada más. Después de la contundencia,
de un relato así, de un discurso así, de una nota así, es muy difícil hacer algunos comentarios periodísticos, ¿no? Me parece que es más que explícito, más que claro lo que quiere dar como mensaje Rudolf a través de esta entrevista, que era lo que nosotros percibimos y que dijimos en algún momento, bueno, tiene que haber la oportunidad en este país libre, en democracia, de que todos podamos decir lo que sentimos. Son quienes, recuerdo, así iniciamos este informe, están reclamando aquello que adeuda la historia argentina, aquellos que dicen, levantan la bandera de decir por qué no se cuentan todos los hechos. Tengo una nota más para presentarles en el final y les pido, como venimos atendiendo las otras notas, a esta también, porque en este caso es un militar retirado, mayor retirado, Alfredo Tacchini, quien nos recibió en su casa para hablar un tema muy sensible. Ustedes saben que hoy realmente para los periodistas cuesta que un militar de su palabra nos cuente sus vivencias de aquellas épocas y por encima de eso, además, nos dé su opinión de cómo vive la situación, cómo vivió esa situación y cómo la viven hoy. Mayor retirado, Alfredo Tacchini nos recibió en su casa y decía lo siguiente. Sí, en verdad sentí un profundo rechazo y también una profunda preocupación, porque si tratamos de defender esta democracia que tanta sangre ha costado a lo largo de los años, y no es la mejor forma con ese tipo de festejos como pasó en la cumbre, por ejemplo, o como en otros lugares también, ¿no? Hay que decir lo que sentimos, basta de ser democráticos para ser buenitos, me cago en lo bueno. No son buenas. Compañeros, cuando nos robaron los hijos, nos morimos como leonas. No podemos ser bonitas, no podemos no insultar, no podemos callarnos, no vamos a negociar, jamás negociaremos con estos asesinos, jamás nos sentaremos en un sillón muy cerca. Desde que entró al poder dije que Macri era un dictador y lo sigo repitiendo, es un reverendo hijo de mil putas de un dictador. ¿Cómo lo viviste esto? Porque vos viviste de cerca esto, incluso hay cosas que por tiempo no vamos a poder contar en cámara, pero vos estabas en pleno ejercicio, creo que eras capitán cuando toda esta situación se dio, me hablabas de hasta un grupo de compañeros tuyos que no estaban de acuerdo con este tipo de situaciones, que eso me trae a pensar de que hubo muchos militares que no estaban a favor del golpe tampoco. No, porque si hacemos un poco la historia verdadera, no faltaba mucho tiempo para que el gobierno de Isabel Perón, gobierno democrático, más allá de las carencias que tenía la presidenta de ese momento, podría haber terminado su gobierno, lo cual, cuando se habla de golpe cívico-militar, sí estoy totalmente de acuerdo. No fue solo la intervención de las Fuerzas Armadas, hubo políticos que decían en ese momento, y no hay nada por hacer, es decir, abrían la puerta para el quiebre democrático, y lo que vino después tal vez ha sido peor, y lo que siguió después al advenimiento de la democracia, donde ya llevamos 40 años, y hay gente que todavía sigue pensando, ¿y la democracia es realmente buena cuando vemos que se aumentaron los índices de pobreza como nunca en la historia argentina, cuando vemos que hay desocupación, cuando vemos que los desaparecidos de antes ahora tienen distintos rostros, distintas consecuencias? ¿Quién habla de Julio López, que desapareció en democracia en el gobierno anterior? ¿Quién habla de Nixman, que evidentemente yo creo que el 99% piensa que esa fue una muerte anunciada? Y tantos otros casos. Se habla de desapariciones también, disculpa que te interrumpa, en el periodo de Perón, antes del 76. Sí, correcto, sí, existieron, sin ir muy lejos, ya había violencia cuando 6 años antes, creo que ya por 1970, un grupo montonero lo secuestra el general Aramburu. Aclaro, no soy admirador del general Aramburu, pero la verdad histórica hay que rescatarla. Lo secuestran, lo llevan a Timote, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, hacen una parodia de una corte suprema, lo juzgan y lo fusilan. Y el general Aramburu murió como un valiente, porque incluso se dio el lujo de decir que le ataran los cordones de los zapatos, y miró de frente y lo fusilaron. Y muchos de esos jóvenes idealistas
hoy tienen recompensa hecha por el gobierno anterior, algunos hasta ocupan cargos, algunos hemos visto en la televisión, y eso hay que contarle también a las nuevas generaciones, que se vanaglorian de haber hecho secuestros, de haber hecho expropiación, como le llamaban ellos, asaltos, claro, haber puesto bombas, eso además. Y si hablamos de fusilamiento, una nenita de 3 años, hija del capitán Viola en Tucumán, y fue un fusilamiento. Si hablamos de muertes que producen rechazo, y está la hija del almirante Lambruschini, que una amiguita de ella, del 15 años de la escuela, fue usada para meterle una bomba debajo de la cama y la mataron. Todo eso no se puede negar, lo cual no quiere decir justificar algunos excesos que hubo en el gobierno militar. Pero, Alfredo, eso me decías discúlpame, cuando yo llegué a tu casa, vos me decías que reclamás esta parte de la historia, tal vez que tiene que ver más con estos movimientos revolucionarios, con Montonero y demás, pero también decís que se hace un mea culpa desde el lado del ejército, ¿no? Yo creo que ya lo han hecho, es decir, los mandos militares ya fueron juzgados, desde el general Videla hasta para abajo, pero hay gente que sigue buscando y generaliza, porque cuando veo que los maestros de la cumbre ponen chiquitos disfrazados de militares, fusilando a unos pobres inocentes con la cara vendada, supuestamente queriendo repetir fusilamiento de esa época, están atacando a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Si hacemos un raconto y veremos que en este momento han sido procesados 2.000 camaradas míos, algunos es posible que hayan tenido algún acto protagónico, otros simplemente por alguien que se le ocurrió decir, yo vi que fulanito de tal estaba en tal lugar destinado y entonces, ante que nada, hay que meterlo adentro, 3 años, sin interrogarlo y todo, a ver si sabe algo. Evidentemente, la gente que puede haber tenido una participación activa, yo creo que no llegaría ni al 1% del total de las Fuerzas Armadas de ese entonces y Fuerzas de Seguridad. Estamos hablando, suponiendo un cálculo de 200.000 efectivos, entre actividad y retiro, y habrá un 1%. Entonces no generalicemos contra la Fuerza Armada, porque los niños, jóvenes de mañana, le pierden el respeto desde el policía, el vigilante de la esquina, hasta cualquiera que tenga uniforme. Y eso no puede ser. Es más, las maestras de la cumbre se olvidaron que el padre espiritual de todos los maestros, más allá de que algunos puedan tener diferencia ideológica sobre Sarmiento, fue el fundador del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela Naval Militar. Obviamente la Fuerza Aérea en ese entonces no existía, pero menudo favor le han hecho a la Fuerza disfrazando chicos con uniforme como vulgares criminales y algunos dicen todavía, apoyando eso, que eso no es un delito. Para mí, pienso que es una apología de delito, y si no es delito, entonces que saquen a todos los militares que están presos, porque no han hecho ningún delito con fusilar. Yo no termino de entender ese meollo que se usa para unas cosas sí y para otras no. Alfredo, por último, para cerrar la nota, me da la sensación de que a raíz de que se van conociendo un poco más la historia, como aquí hay gente que se anima a contar algunos otros hechos, hoy la Argentina, frente al 24, frente a esta situación, reclama un debate. ¿Crees que es eso lo que está faltando? Yo creo que sí, que hay que clarificar, porque si no entramos a un corredor de la muerte. Yo creo, y con esto no estoy haciendo apología de los golpes de Estado, pero yo creo que el hilo en algún momento se puede cortar y cortar mal. No nos olvidemos que los argentinos somos admiradores de gobiernos fuertes, de un caudillo. Entonces temo que si esto no nos ponemos de acuerdo en un diálogo, pueda surgir algún caudillo que levante algunas banderas y entonces el nunca más, y no sé si la democracia en algún momento puede correr peligro, sobre todo con políticos corruptos que hemos visto, con ineficiencia en el actuar de muchos gobiernos hasta del resto del país. Por otro lado, también quería aclarar esto, la dictadura militar no fue generalizada en todo el país. Hubo lugares donde no llegó esa mano dura. Hubo lugares donde incluso yo te contaba que algunos gobernadores, fuera de haber sido destituidos, no sufrieron ningún tipo de persecución, ni fueron detenidos, ni menos desaparecidos, ¿no? Tampoco me como el mensaje de cierta izquierda soñadora que critican a los fachos, pero en alguna forma también son un poco fachos. Yo he escuchado un reportaje que vos hiciste el otro día con creo que es un doctor caracterizado. En la falda, respeto su idea. Yo he tenido la suerte de conocer la Rusia comunista en la época de Brezhnev y de un gran embajador argentino que fue el doctor Leopoldo Bravo. Y eso de la dictadura del proletario no existió, era una dictadura militar, fue lo de Rusia, no había libertad para nada.
era un pueblo sojuzgado. Entonces, la democracia se basa en la libertad. Si no defendemos la libertad, y bueno, estamos abriendo el camino a algún líder o caudillo del momento. Gracias, Mayor. No, al contrario, gracias a ustedes, y creo que no es mi deseo polemizar con nadie, respeto la idea. He tenido amigos que estaban en el otro bando y no tengo ningún empacho en decirlo, pero ya están de vuelta. Ese diálogo que a veces se da informal con algún ex montonero que tomamos un café juntos, ¿por qué no se da en el ámbito nacional? Y ponemos las cartas sobre la mesa, porque de una vez por todas la Argentina no admite una muerte más. Bueno, ahí tenemos, Gianni, un material realmente fuerte, con dichos que seguramente generarán algún tipo de debate, algún tipo de polémica en algunos rincones. Estaremos preparados para ese tipo de situaciones también y para tener, como siempre, a disposición nuestro micrófono de quien quiera seguir informando, quien quiera seguir opinando también referente a este tema. Decirles que, como conclusión, lo que les dije al principio del informe, nuestra idea es mostrar, o por lo menos darle espacio a aquellos que están reclamando una deuda de parte de la historia argentina en cuanto a contar todos los hechos. Nos encontramos con mucha gente. Hoy reflejamos a través de un par de notas, pero hay mucha gente reclamando esta situación. En algún momento pensaba con algunos dichos, particularmente del mayor retirado, inevitable de no reflejar lo que está pasando en Venezuela hoy, ¿no? Nos preocupa mucho esta situación, los ojos del mundo están puestos por estas horas en Venezuela y precisamente el mayor hacía referencia a, siendo militar, a cuidar la democracia. Y me parece que en algo que tenemos que acordar todos, uno reniega cuando está en la casa, prende los informativos y ve que a la presidenta Cristina Kirchner la insultaban en muchos lugares, cuando vemos que al presidente Macri lo insultan, y uno creo que lamentablemente, mire cómo les voy a decir, lamentablemente nos vamos a terminar acostumbrando a eso, porque me parece que es moneda corriente, está pasando, y es como que es aceptado por la sociedad argentina que insultemos a la figura de nuestros presidentes. Pero lo que sí creo que nadie, estemos del lado que estemos, simpaticemos con quien simpaticemos, puede aceptar una frase como la de la señora Bonafini cuando dice: dejemos de ser democráticos. Me parece mucho más fuerte que cualquier insulto que se le pueda hacer a un presidente de la nación. Esa entrevista es muy fuerte, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Nos han dejado pensando, ¿eh? Los tres relatos que escuchamos nos han dejado pensando. Y bueno, creo que se abre un debate, es interesante que empiecen a decirse cosas que antes no se decían y da para pensar y para reflexionar. Seguro. Decíamos en las últimas horas, cuando hacíamos una de las entrevistas con el doctor Valentini, que qué bueno que hoy está esto. La posibilidad, yo le decía, yo hace 30 años que estoy en la prensa y no me imagino hace 10 años haciendo estas entrevistas. Hubiésemos terminado en una gran polémica, hubiera terminado en una situación realmente tal vez crítica. Hoy tenemos esta posibilidad, en democracia, de poner en pantalla las notas como ustedes pudieron ver.